Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Mi nombre es Eduardo Hernández Rangel. El día de hoy vamos a revisar BI-RADS por mamografía y mi maestra asesora es la doctora Yasmín Ramírez Galván. Prácticamente de lo más importante que vamos a revisar el día de hoy tiene que ver mucho con la terminología que debemos de aprender a utilizar para cuando realizamos una valoración de mamografía en nuestros pacientes que tenemos algún tipo de sospecha o que simplemente vienen por una valoración a una valoración normal. De aquí, ¿qué son los objetivos del día de hoy? Pues obviamente aprender la descripción y todos los descriptores de BI-RADS o las formas en que podemos describir algunos de los hallazgos. De aquí determinar de forma adecuada cuál es la categoría de BI-RADS, ya que recordemos que el BI-RADS es una forma de generar un tipo de predicción de malignidad en los pacientes que estamos valorando basado en los hallazgos que estamos observando y con ello evidentemente pues tratar de ayudar a nuestros pacientes a tratar de generar un mejor tratamiento y una mejor forma de estilo de vida. Y de aquí pues definir principalmente en algunos de los BI-RADS más importantes, que es el 3 y el 4, que en algunas ocasiones puede llegar a generar algún tipo de confusión. De lo primero que tenemos que llegar a definir son tres cosas. Uno es la densidad de la mama. ¿Qué tipo de densidad de mama tenemos? Tenemos 4 diferentes categorías basadas en la cantidad de tejido fibroglandular que se encuentra presente. Sabemos que la grasa o la conformación grasa o el tipo A de densidad mamaria, es cuando se encuentra completamente el tejido mamario compuesto por grasa en su gran mayoría. Aquí no tenemos ninguna duda en que prácticamente lo que estamos observando es no hay ningún tipo de lesión y esta representa el 10% de todas las mamas que vamos a estar observando por mamografía. De aquí, en la tipo B, es el tejido glandular disperso. En lo que observamos es diferentes áreas que se encuentran dispersas de tejido fibroglandular a lo largo de toda la mamografía o de toda la mama que estamos valorando. Y cuando ya se encuentra heterogéneamente denso, aquí no nada más se encuentran algunas áreas disperso. Déjenme tratar de, si lo alcanzan a ver. Sino que se encuentra en diferentes áreas, completamente abarcando casi toda la densidad mamaria. Por lo tanto, estos dos van a componer casi el total de los tipos de densidad mamaria que vamos a estar observando entre el B y el C. Y evidentemente aquí es donde tenemos que tener más cuidado, ya que muchas de las patologías o carcinomas de mama pueden llegar a encontrarse ocultos detrás de este tejido fibroglandular. Y también en el que es más difícil aún y que en muchas de las pacientes, principalmente de origen hispano y mexicano, pues es cuando se encuentra completamente denso o un denso extenso, que lo vamos a ver hasta en un 10% de la población a nivel mundial. De aquí, el léxico que vamos a estar utilizando cuando encontramos algún tipo de hallazgo, de los principales hallazgos que tenemos que aprender a determinar y describirlos de forma adecuada son estos. Cuando encontramos una masa, cuando encontramos calcificaciones, cuando encontramos algún tipo de distorsión de la arquitectura o alguna asimetría. Existen otros hallazgos asociados a estos y es lo que tenemos que también aprender a describir para podernos ayudar a generar un mejor acercamiento a la categoría de BI-RADS que está presentando en nuestros pacientes. Cuando hablamos de una masa, sabemos que una masa se define como una lesión que se puede por lo menos categorizar en dos diferentes planos ortogonales o en dos diferentes planos de manera tangencial. De aquí, cuando determinamos o cuando localizamos una masa, ¿qué es lo que tenemos que describir? Obviamente, dónde se encuentra localizada, de igual forma su tamaño, pero dentro de lo más importante y lo que más nos va a ayudar a determinar su probabilidad benigna o maligna va a ser su morfología, la densidad que pueda estar llegando a presentar, las calcificaciones que se encuentran dentro de la masa, no las calcificaciones que se encuentran en el tejido glandular mamario, sino las que se encuentran asociadas a la masa y algunas otras características asociadas que son secundarias a la presencia de esta masa. De aquí, como ya lo dijimos, la definición de la masa y la localización, tenemos que determinar su lateralidad, el cuadrante en que se encuentra presente. De aquí, pues evidentemente tenemos que determinar la región en la que se encuentra, su zona horaria, su zona en un reloj, como si lo estuviéramos valorando en un reloj análogo, y la profundidad que puede estar presente esta masa, así como la distancia del pezón. De aquí, la morfología
y esto es tal vez algo que les pueda ayudar, son dos mnemotecnias en cuanto encontramos una masa. La forma va a ser valorada por la mnemotecnia ROI. Ahorita la vamos a repasar, pero es cuando es redonda, ovalada o indeterminada, perdón. Irregular. Y los márgenes es comis. De aquí, ¿a qué nos referimos con esas mnemotecnias o con las morfologías que vamos a evaluar? Redondeada, cuando perfectamente podemos marcar su forma que está completamente redondeada, ovalada cuando evidentemente no es una forma redondeada, e irregular cuando no podemos determinar su morfología. Sé que puede llegar a haber un poco de confusión, ya que en cuanto a las categorías o el uso del vocabulario de VRATS pasado, utilizaba otro tipo de descriptores, los cuales pueden llegar a confundir, pero estas son las únicas que vamos a estar utilizando: redonda, ovalada e irregular cuando no podemos determinar ningún tipo de forma. En cuanto a los márgenes, vamos a utilizar márgenes cuando son circunscritos, que los podemos demarcar o dibujar incluso con un lápiz. Cuando están oscurecidos, es decir, que más del 25% de uno de los lados de esa masa no podemos determinar su borde o su margen. Y cuando se encuentran microlobulados, cuando tienen por lo menos más de 3 lóbulos, ya son caracterizados como microlobulados. Y cuando están indistintos, que no puedo determinar en dónde empiezan y en dónde terminan la masa y el tejido fibroglandular adyacente. Y de igual forma, los espiculados, que sabemos que son cuando presentan márgenes agudos en diferentes porciones de la masa. De aquí que es importante determinar que en cuanto a la masa, por su morfología y por sus márgenes, entre más irregulares y espiculadas se encuentran estas masas, es una mayor probabilidad de malignidad. ¿Quiere decir algo? Sí, perdón, antes de que se me pase, porque tendemos mucho a confundirnos con esta parte de aquí, tanto en la mamografía como en el ultrasonido. Y sí es un poquito diferente a lo que estamos acostumbrados cuando usamos descripciones de tomografía o de ultrasonido de otra parte del cuerpo. Yo sé que es básicamente lo mismo, solo que cambiamos los nombres que empleamos. Aquí que no se les olvide, y es lo que decía Lalo, para no cometer errores con las ediciones pasadas del VRATS, que había una forma que se describía como lobulada. En la edición actual no existe eso, bórrenlo, no hay formas lobuladas. Puede ser que veamos un nódulo que es predominantemente ovalado, que tiene lobulaciones, pero sigue siendo ovalado, se describe como ovalado. A menos que tenga más de 3 lobulaciones. Si tiene más de 3 lobulaciones, ya entra en la categoría de irregular, pero nunca describimos una forma como multilobulada. La parte de las lobulaciones entra en la categoría de los márgenes, pero solo cuando son pequeñas ondulaciones como las que se ven aquí en este mapa, no como grandes que sí como que podrían influir un poco en la forma que tú percibes el nódulo, pero solo cuando son pequeñitas es cuando decimos micro. Las grandes las consideras para definir si lo vas a encasillar como ovalado o si lo vas a poner como irregular. Muy bien, gracias, doctora. En cuanto a la densidad de la masa, la vamos a dividir en 4 diferentes densidades. Cuando es francamente grasa, que es hipodensa en comparación con el tejido fibroglandular, es como determinamos la densidad. Cuando la encontramos de forma hipodensa, que no podemos determinarla de forma que está más hipodensa en comparación del tejido fibroglandular, y cuando está isodensa, esto puede llegar a generar algún tipo de confusión, porque en muchas ocasiones la comparamos con el tejido graso que se encuentra adyacente, y ahí es donde tenemos que recordar que lo estamos comparando, pero con el tejido fibroglandular que está asociado. Y cuando esta es hiperdensa en comparación con el tejido fibroglandular que estamos viendo adyacentemente. Además de esto, tenemos que valorar cuando se encuentran calcificaciones asociadas a esta masa, es decir, cuando las calcificaciones pertenecen a la masa. Y de aquí podemos valorar que también se encuentran algunas otras características asociadas, como lo es cambios en la piel, los cuales pueden conllevar a una retracción del pezón o una retracción de la piel, un engrosamiento de la misma o de la piel secundario a la inflamación,
cambios a nivel de los ductos, distorsión de la arquitectura e inclusive edema de la piel. En algunas ocasiones, por eso es tan importante también la clínica, que tenemos que llegar a preguntar a los pacientes y evaluarlos, porque en muchas ocasiones cuando estamos observando, cuando estamos valorando a los pacientes, lo hacemos con muy poca luz, pues también es valorar de forma física cómo se encuentran y preguntarles los diferentes cambios. Ahora bien, en cuanto a las calcificaciones, cuando vemos calcificaciones en mamografía, son dos diferentes cosas las más importantes que tenemos que valorar: su morfología y su distribución. ¿Por qué es importante su morfología? Porque se ha visto que existe, basado en su morfología, calcificaciones que tienen un potencial benigno o que por lo general sugieren que sus hallazgos o el encontrarlas tienen un potencial benigno, y calcificaciones que tienen un potencial maligno o que están asociadas a malignidad. En cuanto a las calcificaciones que tienen potencial benigno, estas son principalmente las redondeadas, las vasculares, las que se encuentran en forma de palomita de maíz, las distróficas, las que se encuentran en anillo, en bastón, leche cálcica, dérmicas y suturas. En cuanto a las redondeadas, la gran mayoría de las redondeadas, o para determinar que son redondeadas, evidentemente es por su morfología, pero también llegan a medir menos de 5 milímetros para que podamos determinarlas que son redondeadas. Vasculares siguen un trayecto de uno de los vasos sanguíneos. Por lo general pueden llegar a ser discontinuas, pero las podemos observar como si fueran una vía de tren, o que tienen el trayecto prácticamente que se está viendo más denso en el vaso sanguíneo. En cuanto a calcificación, y estas son las dos más comunes que vamos a llegar a observar. En cuanto a otro tipo de calcificaciones un poquito más gruesas, les podríamos llamar de una forma, son las que se encuentran en forma de palomita de maíz. La gran mayoría de las calcificaciones que vemos en palomita de maíz son asociadas a un adenoma que ya se encuentra en involución. Por lo tanto, podemos determinar que por eso tienen un potencial benigno. En cuanto a las distróficas, lo que podemos llegar a observar es que se encuentran diferentes zonas hiperdensas e hipodensas asociadas, y por lo general miden más de 5 milímetros. Y las que se encuentran en anillo por lo general tienen un centro hipodenso. Las que se encuentran en bastón, como su nombre lo dice, son un poco más alargadas, por lo general son sospecha de ectasia ductal, y estas simplemente lo que hacen es que esa ectasia ductal en algún momento llega a presentar algún tipo de calcificación, y se fijan, pueden llegar a tener un trayecto de estos ductos. La leche cálcica, por lo general, pues es la calcificación a nivel de los alvéolos, los cuales pueden llegar a generar, debido al largo tiempo, una calcificación de lo que se encuentra o del contenido, y por lo tanto lo vamos a ver como incluso si estuvieran formando algún tipo de nivel o media luna. Y las calcificaciones dérmicas, pues son estas directamente calcificaciones que se presentan a nivel de la dermis o de la piel, y las cuales podemos ver que no están relacionadas al tejido fibroglandular. Y las calcificaciones de las suturas son calcificaciones que se presentan en áreas donde se generó algún tipo de procedimiento quirúrgico, donde se dejó una sutura, y estas mismas se llegaron a calcificar. Por lo tanto, estas tienen un potencial altamente benigno, o se ha visto que se ven asociadas a benignidad. Por lo tanto, ¿cuál es la conducta que debemos de seguir? Es un seguimiento simplemente por mamografía de forma rutinaria. No tenemos que hacer ningún tipo de biopsia ni ningún otro tipo de estudio complementario. Ahora bien, en este tipo de calcificaciones es donde tenemos que tener muchísimo más cuidado, ya que se ha visto que son sospechosas de malignidad y por lo tanto tienen un alto riesgo de generar o de verse asociados a algún tipo de carcinoma de mama. Dentro de estas son las pleomórficas, su mismo nombre lo dice. De las anteriores son diferentes formas que se encuentran asociadas dentro del tejido fibroglandular y que pueden adoptar tanto formas puntiformes o redondeadas, lineales, y las cuales pues evidentemente se encuentran asociadas en algunas ocasiones a alguna masa, y aunque no sea visible una masa, nos debe dar sospecha de que se encuentra algún tipo de patología oncológica. De aquí las finas ramificadas, y por lo general esto es donde tenemos que poner mucha atención, porque
En algunas ocasiones, alguno de este tipo de calcificaciones no se encontraban presentes en estudios previos y es importante también la valoración y la comparación con estudios previos. Y aquí lo que podemos observar es cómo estas calcificaciones finas, ramificadas, siguen un trayecto lineal, pero también se encuentran lineal y puntiforme en su porción final. Por lo tanto, por eso podemos determinar que son ramificadas. Y si comparamos con las que se encuentran adyacentes, las gruesas pleomórficas, si recordamos las finas pleomórficas, pues es el mismo patrón, simplemente ahora son calcificaciones un poco más gruesas. Y de aquí las calcificaciones amorfas. Vemos que se encuentran en un patrón que no está adecuadamente agrupado y que no podemos definir su forma, ya sea redondeadas, ya sea lineales, ya sea en bastones, y simplemente las categorizamos como amorfas. Aquí nada más hay gruesas heterogéneas. Ok, disculpe. Sí, porque pleomórficas nada más son. Ok, gruesas heterogéneas. Sí, okay. Y nada más para hacer también un paréntesis de los descriptores de los benignos, acordarnos que las puntiformes van dentro de las redondeadas. Ok. Que nada más como un criterio de tamaño, que están mucho más chiquitas, pero es la misma forma redondeada. Muy bien, gracias, doctora. Muy bien. Entonces, de las amorfas, ya las describimos. ¿Qué hay que hacer en el momento que identificamos alguno de estos tipos de calcificaciones? Tenemos que realizar una biopsia, aunque no veamos una masa asociada. El segundo descriptor que tenemos que hacer una vez que encontramos cualquiera de este tipo de calcificaciones, ya sean benignas o malignas, es determinar su distribución. En cuanto a su distribución, sabemos que puede ser difusa cuando se encuentra dispersa en todo el tejido fibroglandular o asociada a todo el tejido fibroglandular, regional cuando se encuentra única y exclusivamente siguiendo una región, y ahorita lo vamos a ver en cuanto a la división de la mama, del tejido fibroglandular o de la mama que estamos valorando. Por lo general puede llegar a tener alguna forma triangular y estar siguiendo un mismo trayecto. Agrupada, cuando estas calcificaciones forman diferentes grupos o un solo grupo, pero se encuentran en conjunto y pueden estar en algún solo lóbulo o en alguna sola región. Y linear, cuando siguen un trayecto uniforme y pueden tener la forma que sea, pero simplemente están siguiendo un trayecto que podemos trazar o seguir. Y cuando son segmentarias, las cuales se encuentran única y exclusivamente en alguno de los segmentos de la mama. Perdón. No, nada más le iba a decir que en uno de los segmentos, pero que podemos seguir también un trayecto de las segmentarias. La manera en que las tiene acomodadas, Lalo aquí nos habla mucho de valor predictivo. Generalmente lo que vemos de este lado es como la distribución menos sospechosa y lo que vemos acá es la distribución sospechosa. Normalmente la difusa es la que no nos genera ningún problema, ninguna duda. La mayoría de las clasificaciones que tienen una distribución difusa nos hablan de venicular. La regional también, Lalo, porque no es como que siga un segmento, o sea, es como que una mayor cantidad de tejido donde vas a encontrar la presencia de las microcalcificaciones, y que sí se distingue de esta que llamamos segmentaria, porque en este es donde sí ves como la forma del triángulo. Un triángulo cuyo vértice está orientado hacia el pezón y la base hacia el músculo. Esta es la que tiene mayor sospecha de molecular y es muy parecida a la lineal, solo que la lineal no completas el triángulo, es nada más como un punto, una línea que lleva
estar haciendo la mamografía cada año, pues nos hemos quedado 6 meses solo para valorar que no haya ningún cambio. Entonces, nada más para que como que tengan esa línea de probabilidad de malignidad. Esto es lo que estaba explicando la doctora Yasmín, cuáles son los que tenemos que tener con mayor sospecha de malignidad. Esto está basado en los hallazgos en cuanto a valor predictivo positivo, es decir, que cuando se encuentra una de estas lesiones y tomamos una biopsia, de que esa lesión sea sí positiva para malignidad. Y de aquí las segmentarias, como lo mencionó, son las que tienen un mayor valor predictivo positivo para que puedan llegar a ser asociadas a malignidad. Y de aquí pues son los, sabemos que cuando los vemos así, por lo general nos están hablando que son depósitos de calcio en los ductos o conductos y en sus ramificaciones que siguen un segmento del lóbulo, un segmento del lóbulo. Las que también se ven asociadas, como lo dijo la doctora, que pues si ven no es una diferencia muy significativa, son las lineales o lineares, las cuales presentan un valor predictivo positivo un 60%, y estas lo que son o lo que nos están diciendo es que son sugestivas de depósitos extensos de calcio dentro de un conducto. Y de ahí pues también, si bien tienen un valor predictivo positivo menor para malignidad, no dejan de ser sospechosas dependiendo de la clínica del paciente, dependiendo de los antecedentes del paciente, y por lo tanto también no las debemos de descartar 100%. Ahora, en cuanto nada más antes, para no perder el hilo de las clasificaciones, ¿te podrías revisar por favor desde las benignas? Claro. Porque sí, creo que es algo que no se nos debe de olvidar nunca como radiólogos. Perdón, los vamos a marear con tanto. Sorry. Pero si se fijan, Lalo hizo ahorita una descripción muy importante de un hallazgo que tiene diferentes significados. Entonces, vean por ejemplo aquí estas clasificaciones que se llaman en bastón. Si ustedes buscan en los libros, estas en ocasiones las van a ver descritas como lineales gruesas. Entonces ya empezamos a usar la palabra lineal, pero aquí estamos hablando de forma de las calcificaciones, morfología de las calcificaciones. Y siempre que vean ustedes calcificaciones en línea gruesa, generalmente nos habla de benignidad. Una paciente que tuvo a lo mejor hace años un antecedente de mastitis, algún proceso inflamatorio, infeccioso en las mamas, generalmente pacientes que dieron pecho. Este es un hallazgo muy común y habla de benignidad, pero es algo que ustedes lo ven fácilmente en la mamografía sin necesidad de que hagan proyecciones especiales, que son los conos de magnificación. Y ahora nos vamos a las de potencial maligno. Muy bien. Aquí. Vean estas, finas ramificadas. Seguimos viendo la misma forma de calcificación, pero a diferencia, digo, no tenemos una regla ahorita para medirla. Estas son más pequeñitas, más delgaditas, para que se puedan ver así como las está poniendo Lalo en la imagen. Este tuvo que ser una proyección especial, que es el icono de magnificación. Esto no lo ven a simple vista en la mamografía. Sí ven que hay microcalcificaciones, pero no pueden estudiar bien la forma hasta que ven los conos de magnificación. Entonces, si son gruesas, hablamos de benignidad. Si son muy finitas, hablamos de sospecha de malignidad. Y por último, Lalo, la distribución, por favor. Sí. Ahorita mencionó que hay una forma de distribución que se llama lineal. Entonces ya son 3 conceptos de lineales que no debemos de confundir porque significan cosas diferentes. Bueno, uno habla de benignidad y los otros 2 son muy sospechosos de malignidad. Entonces, para que no se confundan, generalmente las que son en bastón las ven a simple vista sin hacer proyecciones especiales, y para ver esta distribución y para ver la forma fina necesitamos hacer conos de magnificación. Gracias. Gracias, doctora. Muy bien, en cuanto a la distorsión de la arquitectura, sabemos que la distorsión de la arquitectura por definición es una evidencia que no existe una masa dentro del parénquima, pero está cambiando o está generando algún tipo de cambios en el parénquima adyacente. Puede asociarse también a una masa, pero este es uno de los hallazgos más difíciles de poder determinar o categorizar en la mamografía.
pero sin embargo, si lo observamos, debemos de mejor tener la alta sospecha de que podría estar asociado a algún tipo de patología maligna. De aquí, es importante que cuando vemos algún tipo de distorsión de la arquitectura, tenemos que tener o preguntar directamente si tiene algún tipo de antecedente de traumatismo o algún tipo de cirugía previa, porque cuando no se encuentra este tipo de antecedente, nos debe hacer sospecha sí o sí de malignidad hasta que no descartemos lo contrario. Y de aquí, cuando identificamos algún tipo de distorsión de la arquitectura, tenemos que, además de tomar proyecciones adicionales en 3 dimensiones, complementar con algún otro tipo de estudio diagnóstico, que por lo general debería de ser también un ultrasonido para poder determinar la conducta a seguir. En cuanto a la asimetría, sabemos de una asimetría cuando la valoramos. Por ejemplo, tenemos estos 2 ejemplos de mamografía. Los 2 de la derecha y los 2 de la izquierda representan pacientes completamente diferentes. Cuando observamos una área densa, visible en una sola proyección, ya sea cráneo caudal o medio oblicuo lateral, pero no la observamos en cualquiera de las otras, hablamos que se encuentra una asimetría por definición. Y aquí, ¿qué es lo que puede llegar a suceder o cuál es la causa? Por lo general es una suma de diferentes artefactos o de las mismas densidades de la mama que me están haciendo ver en una sola proyección una imagen que puede ser sospechosa de masa, pero que realmente no la puedo categorizar como tal. Y aquí, ¿qué es lo que estamos observando? En esta imagen, en esta proyección medio oblicuo lateral, pues podemos observar esta zona más densa que pudiera ser sugestiva de una masa que tiene bordes espiculados y que la pudiéramos describir dependiendo de los cuadrantes donde se encuentre, pero cuando lo vemos en la proyección cráneo-caudal o cuando lo tratamos de ver en la proyección cráneo-caudal, no podemos ver ninguna imagen que sea característica de la imagen que acabamos de ver. Por lo tanto, lo que vamos a describir es una asimetría. Y lo mismo en este paciente. Una de las formas que nos dice en el BIRATS que podemos ayudar o que nos puede ayudar para determinar si estamos observando una masa versus una simetría es como aquí podemos pintar sus bordes, los cuales pueden ser inclusive una forma ovalada, y podemos pintarlos, pero cuando los tratamos de ver en otra proyección, aquí ya no los podemos dibujar y se están perdiendo. Por lo tanto, de lo que estamos hablando, que estamos viendo es una simetría en esta paciente. ¿Qué es lo que tenemos que hacer cuando vemos una asimetría por mamografía? Lo mismo, tenemos que tomar proyecciones adicionales con evaluaciones en 3 dimensiones, igual que lo vimos en la distorsión de la arquitectura, y valorar con otro método diagnóstico que podría ser también incluso el ultrasonido. ¿Existen casos específicos o especiales cuando vemos algún tipo de asimetría? ¿A qué nos referimos? Cuando se desarrolla una asimetría de novo o una nueva asimetría. Es decir, que en un estudio de 2017, por ejemplo, no veíamos ningún tipo de asimetría, podemos ver que se encontraba un tejido glandular heterogéneamente glandular disperso, y que aquí aparece una nueva imagen que solo se ve o se observa en una sola proyección. Y aquí estamos hablando que es un desarrollo de una nueva simetría en la nueva mamografía. ¿Por qué es importante esto? Porque esto se ha visto que en 15% de los pacientes que lo llegan a presentar pueden llegar a ser asociadas a malignidad. Por lo tanto, en este tipo de pacientes tenemos que hacer una valoración con otro tipo de modalidades, y dependiendo de la clínica o de los antecedentes personales y heredofamiliares de la paciente, realizar una biopsia. Cuando vemos algún tipo de asimetría global, en este tipo de pacientes que podemos ver pues un tipo de asimetría la cual solo se enfoca en que solo se observa, que se asocia no vemos una masa, hablamos de una asimetría global, y esta usualmente son una variante normal y no están asociadas a ningún tipo de patología oncológica. Aquí nada más que quede como aquí. Lalo ya señaló una cosa que es muy importante para que ustedes puedan describir una simetría.
O sea, cuando ven una imagen, pareciera como que quisiera formarse una masa, pero tratan de localizarla en la otra proyección, no la van a ver de la misma manera. Pero se te pasó a mencionar, Lalo, que una cosa muy importante para la valoración de simetrías, de hecho ahí viene su nombre, es que nosotros necesitamos acostumbrarnos a hacer una evaluación en espejo y tratar de ir viendo que lo que ven en un lado, en la mama, lo vean en el otro lado. En teoría, la mayoría de las mamas tienen cierta simetría, no todas, porque sabemos que no son exactamente igual, que a lo mejor una tiene mayor volumen, etcétera, etcétera. Pero hay cierta igualdad entre los dos lados. Entonces, cuando nosotros detectamos que no hay algo que es igual, ya estamos hablando de una simetría. Y aquí entraría en juego una parte muy importante, que es la parte de las definiciones, por ejemplo, entre focal y global, que sabemos que la focal pues es menos de un cuadrante y global ya estamos hablando de que esa área que vemos como diferente de un lado respecto al otro ocupa una mayor área y entonces es una simetría global. Ese sería como el criterio. Siempre viéndolo en las dos proyecciones, como en la MLO y en la craniocaudal. Cuando esta imagen la vemos solo en una proyección, la que sea, imagínense que vemos en esta MLO esta parte superior más densa, pero las craniocaudales las vemos iguales o viceversa. Ahí ya le quitamos como el calificativo, no es global ni focal, solo hablamos de una simetría a secas. Y ahí ya tenemos tres tipos de simetría. Y la última, que es la que tiene más relevancia desde el punto de vista clínico, porque es la que más se asocia a malignidad, como dijo Lalo, hasta 15%. Si ustedes se acuerdan de todas las categorías del BRAF, y ahorita lo va a revisar Lalo, pero van a ver que cada categoría va relacionada con un porcentaje de probabilidad de malignidad. Ya un 15, pues ya es como que pues, le tenemos que seguir. Entonces, esta no se nos debe de olvidar nunca, es la que más importancia tiene desde el punto de vista para sugerir una biopsia o no, pero siempre para poder nosotros poner en nuestro reporte este tipo de asimetría, necesitamos contar con estudios previos para hacer la comparación. Y ahí ya son los cuatro tipos de asimetría. Gracias, doctora. En cuanto a los otros hallazgos que se ven asociados, pues cualquier asociación la tenemos que describir en nuestro reporte. Dentro de estos que son importantes son, por ejemplo, los ductos dilatados solitarios, cualquier lesión en la piel que encontremos o que se encuentre asociada, y también tenemos que marcarla incluso cuando la veamos, y también los ganglios linfáticos a nivel intramamario. De aquí porque es importante todos este tipo de hallazgos. Existen más, pero estos son algunos de los importantes que podemos o tenemos que recordar. El ducto dilatado solitario se ve asociado a carcinoma ductal in situ y aunque es raro, cuando lo veamos tenemos que sospecharlo y tenemos que caracterizarlo o categorizarlo como sospechoso. Cuando vemos las lesiones en la piel, recordar que debemos de marcarlas y no solo marcarlas, sino que también las tenemos que poner en nuestro reporte. Y cuando vemos algún tipo de ganglio linfático intramamario que tiene características completas de benignidad, pues cuando son menores a 1 centímetro y que por lo general se encuentran en el cuadrante supraexterno, estos efectivamente se ven asociados a benignidad. Muy bien, entonces, estos son de los principales descriptores o del léxico principal que se utiliza en los hallazgos de BRAFs. De aquí, ¿qué es lo que sigue una vez que identificamos algún tipo de lesión o algún tipo de hallazgo? Pues evidentemente su localización lo más específica posible para que pueda ser siempre replicable en los estudios consecutivos y determinar su localización. De aquí, de los descriptores de localización, tenemos que evidentemente determinar su lateralidad, el cuadrante en donde se encuentran, la profundidad y la distancia del pezón, inclusive la podemos adjuntar. En cuanto a la lateralidad, ya lo sabemos, si es derecho o es izquierdo, inclusive se puede llegar a olvidar, por eso la importancia de recordarlo. De aquí, determinar su cuadrante. Cuando estamos hablando de una proyección cráneo-caudal,
lo vamos a dividir como si fuera o estuviéramos viendo una línea media imaginaria para poderlo determinar que todo lo que se encuentra hacia arriba es lateral y todo lo que se encuentra hacia abajo es medial. Y cuando estamos viendo proyecciones medio lateral oblicuas o medio oblicuo laterales, todo lo que se encuentra arriba es superior y todo lo que se encuentra abajo es inferior si trazamos este tipo de línea media imaginaria. De aquí, en cuanto a su profundidad, lo vamos a dividir en tercios. Lo mismo, trazando dos líneas imaginarias o dividiendo en diferentes tercios, porque cada glándula mamaria es diferente, dependiendo de su tamaño, tratando de dividirla en tercios equidistantes para poder determinar si una lesión se encuentra en un tercio anterior, tercio medio o tercio posterior. Y de aquí, pues, también podemos determinar dónde se encuentra el pezón. Aquí no se encuentra marcado, pero como lo hacemos nosotros, siempre lo marcamos con un tipo de bolita de material metálico o un balín para determinar dónde se encuentra el pezón o dónde se encuentra algún tipo de lesión. Y de ahí determinar la distancia en la que se encuentra algún tipo de lesión del pezón. Y con estos tipos de descriptores... Y entonces ahorita pues ya tiene 38 kilos, ya pesa 3 kilos 200 y los esperamos. Aparte, como que dejó su micrófono prendido. Entonces, si se va a hacer, o sea, si sí va a suceder como parto. No creas, pero como que está hablando por teléfono. Bueno, continuamos. Muy bien. Ahora, para determinar la categoría de BIRADS que tenemos, sabemos que tenemos 7 diferentes tipos de categoría de BIRADS, las cuales van del 0 al 6. Y de aquí, siempre que tengamos algún tipo de estudio de mamografía de nuestros pacientes, tenemos que aprender a categorizar en cuál de estas son las que se puede encajar a nuestro paciente o en cuál de ellas es donde está categorizado nuestro paciente. Vamos a empezar con la BIRADS 0. BIRADS 0, que es a veces en algunas ocasiones cuando nos puede llegar a generar confusiones, cuando cualquier tipo de hallazgo que veamos única y exclusivamente por mamografía y no contamos con ningún otro tipo de estudio complementario, ya sea estudio previo para comparar o un estudio de algún otro tipo de modalidad como ultrasonido o resonancia magnética, ese tipo de hallazgo lo vamos a categorizar o a determinar como no concluyente o no determina ningún tipo de malignidad hasta que no generemos algún tipo de complemento. ¿Cuándo es cuando se requiere? Cuando tenemos que pedir o algún tipo de proyección adicional o que tenemos que hacer algún otro tipo de estudio adicional o compararlo con imágenes previas para poder dar algún tipo de calificación de BIRADS o categorizarlo en algún tipo de BIRADS, independientemente del hallazgo que sea. Aquí, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Por lo general es volver a citar al paciente, ya sea porque se fue o porque ya no se encuentra con nosotros en el departamento, y llamar para hacer también una evaluación diagnóstica. En cuanto al BIRADS 1, cuando no existe ningún tipo de hallazgo que sugiera a cualquier tipo de malignidad, son por lo general cualquier tipo de estudio de mamografía que sabemos que no tiene ningún tipo de lesión y que podemos categorizar como altamente o sospechosamente benigno. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Aquí, si el paciente cumple con los criterios, pues continuar con una mamografía de rutina. ¿Qué ejemplos podemos llegar a tener y en dónde tenemos que poner un poco más de atención? En pacientes que tienen tejido denso o altamente denso por mamografía. En estas dos proyecciones, cráneo caudal y medio oblicuo lateral, lo que podemos ver es que es una mama que se encuentra altamente densa, pero que no encontramos ningún tipo de hallazgo que nos sugiera o que tengamos que describir, ya sea algún tipo de masa, calcificaciones, etcétera. Pero la paciente pudo o no haber dicho que sentía algún nódulo palpable. Cuando lo vemos así, que es una mama densa y la paciente refiere haber sentido o no un nódulo palpable, lo vamos a categorizar como un BIRADS 1. Y aquí, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Cuando la paciente refiere que ella sintió o se palpa algún tipo de nódulo, en algunas ocasiones simplemente es el mismo tejido fibroglandular que está muy denso y lo tenemos que agregar en el reporte y, dependiendo de nuevo de las características del paciente y de sus antecedentes,
sugerir si es necesario algún tipo de valoración quirúrgica o realizar algún tipo de biopsia. Aquí lo que hacemos más con ese tipo de densidad, pues es pedir una evaluación con un estudio complementario, que generalmente es el ultrasonido, antes de enviarla a una consulta quirúrgica. En cuanto al BRATS2, son hallazgos sugestivos de benignidad, que por lo general cuando los vemos, como ya lo estuvimos platicando, inclusive en las calcificaciones, cuando vemos algún tipo de nódulo linfático, pues son altamente sugestivos, que son benignos y cumplen las características o criterios de benignidad que no se encuentran asociados a ningún otro tipo de hallazgo o patología. De aquí, como sabemos, pues es el nódulo linfático, como lo vimos cuando son o que cumplen los criterios de menos de 1 centímetro, que por lo general se encuentran en el cuadrante superexterno y que evidentemente tienen algún tipo de hilio graso que puede ser evidente. Cuando tenemos calcificaciones que son altamente sugestivas de benignidad, como lo vimos, las que se encuentran, por ejemplo, en trayectos vasculares o calcificaciones vasculares, inclusive en pacientes que tienen implantes o cuerpos extraños metálicos que sabemos que son asociados a algún tipo de procedimiento quirúrgico, deben de ser caracterizados como un BRATS2. Y también cuando encontramos algún tipo de distorsión de la arquitectura que es asociada a algún antecedente quirúrgico, así como las lesiones o masas de contenido graso, estas van a ser un BRATS2, ya que todo este espectro de hallazgos han sido consideradas que son altamente sospechosas de que son benignas. ¿Qué es lo que tenemos que hacer con este tipo de hallazgos? Tenemos que continuar con mamografía de rutina, dependiendo de la paciente. Si es cada año, pues continuar con ella cada año. En cuanto al BRATS3, son lesiones probablemente benignas, y aquí es lo que estaba mencionando la doctora. Vamos a hablar que son probablemente benignas en la gran mayoría, pero aún así el valor predictivo positivo para presentar algún tipo de malignidad es menor al 2%. ¿Qué quiere decir? La gran mayoría, 98%, van a ser seguramente benignas, pero aún así puede existir algún riesgo de que estén asociadas a malignidad, y esto va a depender en muchas ocasiones del tipo de paciente del que estamos hablando, y aún así no podemos garantizar que sean 100% benignas. Pero este tipo de, por ejemplo, una masa sólida con bordes circunscritos que no presenta calcificaciones como la que podemos observar en este ejemplo, esta masa no calcificada, bordes bien circunscritos, no calcificada, por lo general es altamente o sospechosa de benignidad, por lo tanto la vamos a categorizar como un BRATS3. También, ¿qué otro tipo de lesión o hallazgo podemos categorizar como un BRATS3? Cuando encontramos algún tipo de asimetría focal, la cual no es palpable y que no encontramos ningún tipo de correlación en ultrasonido. Es decir, por mamografía se ve una lesión, una asimetría focal, y cuando vamos y la intentamos localizar por medio de ultrasonido ya no la localizamos. Esa es categorizada como un BRATS3. O también cuando encontramos algún tipo o un tipo de calcificaciones agrupadas, las cuales son redondeadas y que se encuentran en un solo foco, en ese momento las podemos categorizar como BRATS3. En el ejemplo de la masa sólida, tenemos, por ejemplo, estos dos ejemplos que ya fueron confirmados, por biopsia posterior, en donde lo que estamos observando es esa área densa o esa masa que está bien ovalada o, sí, bueno, redondeada, de bordes bien definidos o circunscritos, igual que la que estamos viendo aquí, y pues ambas fueron caracterizadas por biopsia como un fibroadenoma y como un quiste simple. Por lo tanto, pues se corroboró que eran probablemente benignas, y en ese momento que ya pues realmente fueron benignas. Por lo tanto, la categoría de BRATS pues sí correlacionó. También un paréntesis, generalmente cuando estamos hablando de mamografía, solo mamografía, es bien difícil que podamos dar una categoría BRATS3, porque recordando lo que dijiste al inicio de la clase, la mamografía la hacemos por dos razones. Una, que la paciente venga ya con síntomas, igual como una masa, trae secreción, etc. Y ya su mamografía se convierte en una mamografía diaria
otra que es la más común, la que nos va a tocar más veces, que es la paciente asintomática que viene a hacerse un tamizaje o un screening para descartar un cáncer de mama, pero ella es asintomática y viene a su mamografía. La única situación en la que nosotros podríamos dar una categoría BRAF 3 sin necesidad de hacer un ultrasonido es en el caso de las microcalcificaciones agrupadas puntiformes. Tienen que ser esos criterios, puntiformes y agrupadas. ¿Por qué? Porque cuando ustedes la ven en la mamografía, ustedes pueden pedir, esta paciente necesita conos de magnificación, se los hacen, las valoran, ven que son puntiformes, que son redondeadas y que están agrupadas, y le podemos dar la categoría BRAF 3 para que venga en 6 meses. Las asimetrías focales, tal vez podríamos también darle de entrada la clasificación únicamente con la mamografía. Si ustedes la están revisando, la están valorando y dicen, esta zona se ve con más densidad comparada con el otro lado, yo voy a hacer una rolada interna, una lateral estricta o unos conos de compresión, y ya veo yo que no hay ninguna más ahí y tal vez le podría dejar en 3. A lo mejor si hubiera hecho el ultrasonido lo hubiera bajado a 2, pero si estamos hablando que solo tenemos mamografía, podríamos dejarlo en 3. Pero los nódulos nunca deberíamos dejarlos como BRAF 3 por mamografía. De hecho, es algo que sí se especifica muy claro en el BRAF. El 3 es una categoría definitiva y solo la deberíamos de dar después de terminar una evaluación diagnóstica y no una evaluación puramente de tamizaje. Entonces, en ese caso de las masas o los nódulos que ustedes ven por mamografía, sí, mi recomendación es que siempre lleve la caracterización con el ultrasonido para que puedan dar una categoría definitiva. Aunque se vea así bien bonita como las que puso Lalo, que se ven con características muy sugestivas de benignidad, nos hemos llevado sorpresas al momento de hacer el ultrasonido. Entonces, reservar estas categorías para las evaluaciones diagnósticas completas y no solo esa paciente que nada más acudió a hacer sobre la mamografía. Sí, de hecho, de lo que dice o de lo que sugiere es que depende también mucho de la experiencia que ha presentado cada uno de los radiólogos expertos en mamografía, porque aún así, independientemente de la experiencia o de que sabemos que casi estamos seguros que es altamente benigna, pueden llegar a presentarse casos en los cuales pues son corroborados por biopsia, que son algún tipo de patología maligna. En este tipo de pacientes, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que tener un seguimiento a 6, 12 y hasta 24 meses inclusive. Por lo general se dice que cuando se hace la valoración al año y esta lesión desaparece o ya tiene un aspecto benigno, podemos bajarlo a BRAF 2, pero siempre y cuando hayamos complementado con algún otro tipo de modalidad diagnóstica. O puede incluso incrementar hasta un BRAF 4 cuando aumentó de tamaño hasta un 20%. Ahora bien, en cuanto a BRAF 4, si bien aquí como estábamos hablando del valor predictivo positivo, aquí se habla que tiene un valor predictivo positivo de 3% hasta el 94%, es decir, que cualquiera de estos hallazgos tiene probabilidad desde un 3% hasta un 94% de que estén asociadas a malignidad. Por lo tanto, pues aquí influye muchísimo que tengamos sospecha y que tengamos que realizar algún otro tipo de diagnóstico, inclusive sugerir que se realice la biopsia para poder categorizar de forma más adecuada lo que estamos observando. De aquí, BRAF 4, la sospecha es que es malignidad hasta que no demostremos lo contrario. Se puede dividir en 3 diferentes subcategorías, BRAF 4A, B y C. BRAF 4A es baja sospecha de malignidad, BRAF 4B moderada y C alta sospecha de malignidad. Inclusive, dentro de la última edición del BRAF dice, podemos o no subcategorizarlo en ABC. Eso es inclusive dependiendo de quién lo quiera utilizar. Pero la conducta a seguir es la que siempre tiene que ser uniforme y estos tipos de lesiones se tienen que biopsiar. En cuanto a un ejemplo de BRAF 4A, tenemos, por ejemplo, un ducto solitario dilatado,
un BIRATS 4B, microcalcificaciones gruesas, como lo había mencionado hace un momento la doctora, y las cuales también pues son heterogéneas, o cuando tenemos algún tipo de distorsión de la arquitectura que no está asociada a ningún tipo de procedimiento quirúrgico previo. Y de aquí, ¿qué es lo importante? Esto, que tenemos que sugerir la biopsia independientemente de si pusimos de forma adecuada A, B o C. En cuanto al BIRATS 5, aquí, debido a las características de las imágenes y de las lesiones que estamos observando, estas son o contienen un alto riesgo de malignidad. El valor predictivo positivo es más del 95%, es decir, que cuando las observamos casi es seguro que tienen o algún tipo de asociación a carcinoma o a malignidad. De aquí algunos ejemplos que podemos observar es cuando vemos algún tipo de masa irregular con márgenes espiculados y microcalcificaciones asociadas. Si la alcanzan a ver, pues es toda esta área, que si la pudiéramos describir, pues es exactamente lo que decimos. Es una área más densa donde podemos observar probablemente una masa que no podemos identificar su forma, no es redondeada, no es ovalada, tiene una forma irregular. Los márgenes, pues están formando algunas espiculaciones. Y además estas microcalcificaciones que si hiciéramos algún tipo de cono de magnificación, probablemente se estarían asociadas a, o serían algunos de los tipos de calcificaciones que se encuentran asociadas a malignidad. De aquí, también cuando se presentan aquí, está un poquito mal la imagen, una disculpa, casi no la puedo magnificar yo, son calcificaciones finas, lineales, las cuales son, como hace rato lo mencionamos, segmentarias, pero que son de reciente aparición. Más o menos aquí se encuentran las calcificaciones, no sé si ustedes lo alcanzan a ver, mejor que yo, y pues siguen ese trayecto segmentario, y como son de reciente aparición, pues deben de ser altamente sospechosas de malignidad, y por lo tanto, pues también las tengo que mandar a biopsia. Y de aquí, pues cuando esta se ve asociada a un tipo masa, la cual también es irregular, porque no podemos determinar si es redondeada o si es ovalada, la cual también presenta microcalcificaciones, igual tendríamos que hacer algún tipo de cono de magnificación, pero pues no es tan necesario porque la estamos observando, y que además se encuentra asociada a otro tipo de hallazgos como lo es retracción de la piel, y evidentemente la paciente que estaba acudiendo a este tipo de estudio era notorio a nivel físico lo que se estaba valorando. Este tipo entonces lo vamos a categorizar como un BIRATS 5 y el riesgo de malignidad es alto. De aquí es realizar una biopsia, y además, si el resultado de la biopsia, cuando regresa el reporte histopatológico, nos dice que es benigno, debemos de sugerir una biopsia por escisión, porque podremos realizar algún otro tipo de biopsia nuevamente, pero es mejor o es más recomendable que se quite esa pieza quirúrgica para que sea analizada complementariamente. Y lo mismo, como lo dijo la doctora, nunca lo vamos a hacer única y exclusivamente por mamografía, tenemos que tratar de complementar con algún otro tipo de estudio, por algún otro tipo de modalidad. En cuanto al BIRATS 6, es una vez que ya obtuvimos el resultado de la biopsia y que este resultado nos dice que estamos viendo una patología maligna, es cuando vamos a dar este tipo de categoría de BIRATS. Aquí, como pudimos ver en esta imagen de esta mamografía, pues además de que estamos viendo la masa, la cual es muy evidente, la cual se encuentra en los intercuadrantes inferiores, si recuerdan cómo lo dividíamos para los cuadrantes, y aparte en esta proyección cráneo-caudal, pues se encuentra en los internos de la mama derecha. Podemos observar que además se ve asociada a edema de la piel. Bueno, ¿sí la alcanzan a ver ustedes? Y además vemos múltiples adenopatías axilares. Aquí es donde ya damos una categoría BIRATS 6, única y exclusivamente cuando ya regresaron los resultados de la biopsia. En estos casos, me voy a ir un poquito más rápido para que los podamos ver. Se me hicieron muy interesantes como venían como ejemplo y como ejercicios en cuanto a BIRATS, es cuando casos especiales de adenopatías. En esta proyección medio oblicuo lateral, sé que nada más es una, deberíamos tener las dos, pero así es como venía el ejemplo. Decía que es una paciente que venía única y exclusivamente a un control, ya había tenido estudios previos, pero no tenía ningún tipo de hallazgo,
y no se había visto ningún tipo de patología, no tenía más que un ganglio linfático como hallazgo único. No habían visto ningún tipo de masa ni calcificaciones. ¿Cuál es la conducta que deberíamos de seguir en este tipo de paciente? En esta paciente, en este momento, que nada más venía por un screening de rutina, debemos de categorizarla como un BI-RADS 0. ¿Por qué? Porque tenemos que complementar con algún otro tipo de modalidad. En este caso, a esta paciente se le hizo un ultrasonido. En el momento en que se valora por ultrasonido, se observa que son adenopatías unilaterales, por todas las características, cambios en la morfología, el tamaño, etcétera. Y en ese momento, lo que tenemos que sospechar, independientemente que no veamos o que no observemos ni por ultrasonido, ni por mamografía ningún tipo de hallazgo, tenemos que tener una alta sospecha de que pudiera estar asociada a algún tipo de patología oncológica, aunque no la estemos observando. ¿Por qué? Porque estamos viendo una adenopatía unilateral en ausencia de síntomas inflamatorios. La paciente no definió que estaba presentando algún tipo de inflamación o de infección y por lo tanto tenemos que sospechar de cáncer hasta demostrar lo contrario. Ahora bien, en la actualidad, en pacientes que están presentando vacunación contra COVID, pues hemos visto que en este tipo de pacientes se puede presentar algún tipo de ganglio reactivo, inclusive hasta adenopatías, dependiendo de la temporalidad y dependiendo del paciente. Por lo tanto, también debemos de preguntar si presentó algún tipo de vacunación y la temporalidad de la misma. Y en esta paciente que probablemente no tuvo ningún tipo de vacunación, pero por lo que estamos viendo con la complementación del ultrasonido, pues vamos a recategorizar a esta paciente en un BI-RADS 4. Otro ejemplo que venía, pero ya para irnos más rápido, es cuando vemos adenopatías bilaterales en un paciente que sabemos que tiene linfoma. A ese paciente única y exclusivamente se le va a categorizar como un BI-RADS 2, independientemente de las adenopatías, porque ya sabemos la patología especial que presenta. En este caso de esta paciente, lo que nos estaba hablando es de un ejemplo de discordancia en la evaluación y el tratamiento. ¿A qué nos referimos? Clínicamente es como se presentaba la paciente. Es una área de eritema, si vemos pues tiene también incluso costra, tenía mucho prurito, estaba muy sintomática a nivel del pezón y periareolar la paciente. Se le hace un estudio de mamografía en donde realmente no se observa ningún tipo de lesión. Inclusive la paciente refería que tenía en ocasiones descarga serohemática. Se hace un cono de magnificación a nivel retroareolar y pues lo mismo, no se observa ningún tipo de lesión. Se complementa con un ultrasonido para determinar pues estas áreas que se ven un poco más densas, pero no se observa realmente ningún tipo de patología. Por BI-RADS, si somos pues estrictos, es un BI-RADS 2, pero aquí es donde es muy importante que tengamos que preguntar la sintomatología y evidentemente podemos hacer algún tipo de valoración clínica, porque en este momento lo que estábamos viendo es signos de enfermedad de Payet, en donde lo que estaba presentando son todas y cada una de esta paciente, todas y cada una de las manifestaciones clínicas, como es el prurito, el eczema, el eritema a nivel del pezón y de la areola, la erosión e inclusive algún tipo de ulceración, la retracción del pezón, es descamación o escama, y la descarga serohemática o hemática. ¿Por qué es importante? Porque en muchas ocasiones la enfermedad de Payet es la única manifestación que podemos llegar a tener de algún tipo de patología oncológica. Entonces, aunque el BI-RADS nos esté categorizando como algo que seguramente es benigno, tenemos que pues, seguir obviamente la porción clínica que sabemos y en algunas ocasiones pues seguir más el instinto que podemos tener. Y de aquí, pues, un otro ejemplo que nos daba es una lesión que se ve una masa, bordes espiculados, pues es un hombre. La pregunta es, ¿se requiere valoración por BI-RADS en un hombre? Y la respuesta, pues, es que si en toda tomografía, independientemente del género de nuestro paciente, se requiere evaluación por BI-RADS. Y pues iba a poner otros casos, pero ya es la hora y eran muy sencillos prácticamente de calcificaciones y cómo describirlas, pero creo que... Sí, es que esta clase es muy larga y muy intensa y vienen cosas que son muy importantes. Muchas gracias, Lalo, estuvo muy bien la revisión, pero ojalá que después podamos
aplicar todos los conceptos. Ya nada más antes de terminar, quiero hacer un comentario. Nosotros estamos acostumbrados a que como este es un centro de diagnóstico, siempre hacemos la evaluación más completa de las pacientes. Pero el día que les toque estar ya afuera y haciendo su práctica profesional como radiólogos, les va a tocar hacer informes nada más de la mamografía. Y es válido utilizar las categorías que nos acaba de presentar Lalo, de acuerdo a todos los escritores, basados nada más en la mamografía. Entonces, no se casen con que si tiene una masa, no le puedo dar una categoría definitiva hasta no hacer el ultrasonido. Sí, se puede recomendar que se haga el ultrasonido para una mejor valoración, pero de acuerdo a los hallazgos, pueden dar una categoría. ¿Qué quiere decir? No que si lo veo circunscrito, ovalado, redondo, le puedo dar un 2 o un 3. No, acuérdense que habíamos dicho que las masas sí necesitan un ultrasonido. A lo que me refiero es cuando queremos solicitar una biopsia. Si le veo los bordes esticulados, si le veo los bordes indistintos, si está asociado a microcalcificaciones sospechosas, o sea, todos esos datos que son como de alarma, no le tengo que decir a la señora, espérese que se haga el ultrasonido. O sea, yo ya puedo decirle, la señora necesita una biopsia, si se puede hacerle el ultrasonido, pero ya va canalizada a una acción más importante y más relevante que estás esperando a hacer un ultrasonido. Gracias.